La meiosis es un proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide, es decir, una célula que contiene 46 cromosomas, los cuales son la mitad maternos y la otra mitad paternos, se producen células haploides, las cuales contienen la mitad de sus cromosomas, o sea, 23. Este proceso se divide en meiosis I y meiosis II, dando como resultado cuatro células hijas, o sea, los gametos, que son las células reproductoras masculinas o femeninas de un ser vivo. La meiosis I, o también llamada división reduccional, es donde la cantidad de cromosomas se reduce de diploides a haploides y el contenido total del ADN de las células se reduce a la mitad. Esta misma se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La primera etapa es la más larga y tiene a su vez subtemas. Profase 1. Leptóteno. Se produce la condensación de la cromatina y aparición de los cromosomas homólogos aún no pareados que constan de dos cromátidas hermanas delgadas y alargadas. Los cromosomas homólogos son cada una del par que existe en un organismo diploide. Cada par de estos está compuesto por un cromosoma de origen materno, el ovocito, y otro de origen paterno, que es el espermatozoide. De los cromosomas homólogos para conformar las tétradas, que son el conjunto de cuatro cromátidas, o bivalentes, que son los cromosomas apareados y están conformados por dos homólogos, ya que se establece la sinapsis, que es la unión a lo largo de los cromosomas homólogos mediante proteínas denominadas coecinas. Paquite no. Sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de segmentos entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. En los puntos que hay entrecruzamiento, un fragmento de cromátidas de un homólogo se rompe y se intercambia por un fragmento de cromátidas del otro homólogo. Como resultado, las cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo dejan de ser genéticamente idénticas. El cromosoma homólogo materno contiene ahora partes del homólogo paterno y viceversa. Diplótemo. En esta etapa comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas, que es el puente entre cromátidas no hermanas en el proceso de recombinación meiótica. Diacinesis. Continúa la condensación cromosómica y los bivalentes son compactos. La membrana nuclear comienza a desintegrarse y se ensambla el uso mitótico. Así concluye la profase 1 y pasamos a la metafase 1. Metafase 1. En esta fase, los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan con las fibras del huso, de forma que un cromosoma homólogo queda conectado a un polo del huso y el otro homólogo al otro polo. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo del huso para que en la anafase 1 se desplacen juntas. Cada cromosoma homólogo, el materno-paterno, va a quedar orientado hacia un polo, lo cual ocurre de forma aleatoria y esto contribuye a la variabilidad genética de los gametos. Anafase 1. En esta fase no se duplica el cinetocoro. Es un disco localizado en las partes externas de los cromosomas, en los centrómeros, compuesto por unas proteínas donde anclan los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de división celular. De manera que los cromosomas homólogos, cada uno con sus dos cromátidas, se separan y se dirigen hacia polos opuestos. Telofase 1. Los cromosomas se distienden y la envoltura nuclear puede o no conformarse, conformándose las dos células haploides con 23 cromosomas cada una, recibe un cromosoma homólogo recombinado materno o paterno de cada par, y cada cromosoma cuenta con dos cromátidas. Meiosis II. Es una división ecuacional y se parece a la mitosis. Al comienzo de la meiosis II hay dos células y cada una tiene 23 cromosomas con dos cromátidas, es decir, 46 cadenas de ADN. Profase 2. No hay recombinación. Si se forma la cubierta nuclear, esta desaparece. Se compactan los cromosomas y se inicia la formación del uso meiótico. Metafase 2. Los cinetocoros de las cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos
y anclados a las fibras cromosómicas del huso. Telofase 2. En cada polo de la célula, los cromosomas se destienden y se conforma la cubierta nuclear, dando como resultado 4 células haploides con 23 cromosomas. Al final, cada célula va a tener características genéticas distintas a la célula que la generó, debido a la recombinación genética. La gametogénesis es un proceso de desarrollo y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas, también conocidas como gametos, y presenta diferencias sustanciales entre ambos sexos. Estas presentan las mismas etapas, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, las cuales son proliferación, que es la división de las células germinales y los gonios; crecimiento, que es el aumento de tamaño de los gonios que los transforma en citos primarios; y la maduración, etapa donde se lleva a cabo la meiosis 1 y 2. Espermatogénesis. Esta comienza en la pubertad, se prolonga durante toda la vida y comprende los fenómenos que hacen posible la transformación de espermatogonias en espermatozoides. La producción de espermatozoides tiene lugar en los testículos, concretamente en las paredes de los túbulos seminarios. En las zonas periféricas de los túbulos existen espermatogonias de tipo A, que mediante mitosis se multiplican para formar una reserva continua de células madres, y espermatogonias de tipo B, las cuales dan origen a nuevas células diploides. Los hermatocitos primarios, estos entran en una fase prolongada seguida de una rápida finalización de la meiosis 1, formando dos espermatocitos secundarios, los cuales dan la segunda división meiótica, y se producen 4 espermátidas, siendo células haploides. Ovogénesis. Esta forma los ovocitos y se da lugar en los ovarios, concretamente en los folículos. Las ovogonias, que son células diploides, se dividen octativamente por mitosis en el ovario fetal antes del nacimiento, pero algunas de ellas se diferencian en ovocitos primarios de mayor tamaño. Apenas se forman los ovocitos primarios, replican su ADN y entran en prófase de la primera división de meiosis. Se produce la muerte de un gran número de ovogonias y ovocitos primarios. Si bien los ovocitos primarios que sobreviven han entrado ya en la primera división meiótica, no terminará hasta que la hembra alcance la ovificación sexual durante su vida postnatal.